En esta discusión vamos a ver un resultado bien importante, que son las ecuaciones de Maxwell, y de cierta manera pues se le da mucho crédito a James Clerk Maxwell porque él logra desde una perspectiva teórica pues complementar la teoría de la física, de la electricidad y del magnetismo que ya hemos visto durante las discusiones hasta ahora, que están relacionadas entre ellas. Vemos que cambios de flujos magnéticos producen campos eléctricos o potenciales eléctricos que están asociados a campos eléctricos. Vemos que las corrientes me van a producir campos también, así que hay una relación intrínseca entre la electricidad y el magnetismo, y esa relación intrínseca también va a estar conectada a lo que son las ondas electromagnéticas o las ondas o la que se conoce también como la radiación electromagnética. Entonces, lo primero que hizo Maxwell es que él quería ver de cierta manera si si el resultado que nosotros habíamos obtenido de, del flujo, del cambio de flujo magnético, pues podía producir de cierta manera un campo eléctrico. Pues él quería observar un poquito mejor cómo el tú cambiar un campo eléctrico o el flujo de ese campo eléctrico, el que cambiara con el tiempo, pues podría generar un campo magnético. Entonces, para examinar eso, un experimento que se pueda hacer, y este resultado pues va a ser en general cierto, pero lo vamos a hacer con este ejemplo, pues es lo que sucede mientras se carga un capacitor. Y recordando lo que hemos discutido, lo que han visto en su clase de física, pues la carga del capacitor depende del tiempo y el campo eléctrico depende de la carga, en el que si estamos pensando en la ley de Gauss, pues que este, encerremos en nuestra superficie gaussiana. Así que lo que vamos a observar es que el campo eléctrico va a estar aumentando según el tiempo transcurra. Es decir, que cuando conectamos el circuito y nuestros capacitores se estén cargando, o después cuando cerremos el circuito y dejemos descargar después los capacitores, una vez que lo volvamos a conectar pero sin tal vez una fuente, pues lo que vamos a observar es que el, ese campo eléctrico pues va a aumentar y va a disminuir, y entonces pues veremos que eso va a significar en términos del magnetismo. Y un resultado bien importante, ¿ves? Acordarse que la capacitancia de una placa como esta es igual a E sub 0 por el área dividido entre la distancia. Que si tenemos dos placas paralelas como esta, pues eso va a ser el resultado. Las placas pueden ser circulares, no necesariamente ser rectangulares. Y lo otro que observamos es que la carga es igual a la capacitancia por la velocidad del capacitor. Pero la velocidad no es el voltaje del capacitor. Ese voltaje lo podemos describir como el campo eléctrico por la separación entre esos capacitores, y entonces ahora finalmente esas dos distancias, y esta se me va a cancelar, y lo que me va a quedar entonces ahora es que el campo eléctrico por epsilon sub 0 por el área pues va a ser igual a la carga total encerrada, o la carga que está cambiando en el tiempo, con el tiempo. Así que reconociendo que, ¿verdad? Para producir campos magnéticos, lo que hemos estudiado hasta ahora con la ley de Ampère, y después de una manera un poquito también pues, más sofisticada, o de una manera un poquito distinta, pues con la ley de Biot-Savart también fue que, ¿verdad? Las corrientes al final del día son lo que hasta ahora hemos visto que han generado campo eléctrico. Así que vamos a tratar de entonces de conseguir una corriente, o la corriente que está fluyendo
a esos capacitores. Y lo que encontramos es que si derivamos con el tiempo, pues eso es igual, la carga, eso es igual a la corriente, y eso es lo que vamos a ver cómo va a generarme un campo eléctrico. Y entonces, si derivo con respecto al tiempo la carga, es lo mismo que aplicar la derivada con respecto al tiempo a esta ecuación que está aquí. Y de todos los componentes que están aquí, el área no debería estar cambiando con el tiempo. Las placas tienen un área fija, bien definida. El silencio será una constante, así que el campo eléctrico va a ser quien va a estar cambiando con el tiempo, pero podemos definir que el campo, perdón, que esta cantidad de E por A la podemos reconocer, ¿verdad? Como habíamos hecho con el flujo magnético, pues podemos llamarle esa cantidad el flujo eléctrico, es decir, cuánto campo eléctrico está pasando por un área, y esto pues sin duda alguna pues va a ser recíproco, o perdón, similar a lo que sea la cantidad de línea del campo magnético, así que de la densidad de línea. Mientras más densidad de línea, pues más fuerte va a ser ese campo. Así que vamos a ver que este flujo lo podemos también definir como una integral, pero esto es simplemente un resultado pues más general que el que tenemos aquí. Siempre y cuando, ¿verdad? Pues podemos definirlo de esta manera, que era como habíamos definido el flujo magnético. Y si rompemos el área en muchos pedacitos. Y entonces ahora lo que nos queda es que esta corriente que está cargando los capacitores igual a E sub 0 por el cambio en flujo de eléctrico por unidad de tiempo. Que esto es bien similar a lo que observábamos con el IMF que se producía, o la fuerza electromotriz que se producía cuando había un cambio en el flujo magnético. Y de la definición de la ley de Ampère, pues sabemos que la corriente por mu sub 0 es igual al campo eléctrico, a la ley de Ampère, que el campo eléctrico perdón, magnético, la integral de línea en un camino cerrado de este campo magnético, en ese campo cerrado, pues va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Pero ahora hay un nuevo componente de corriente, ¿verdad? Lo que podríamos atribuir a una corriente, que muchas veces se le llama corriente de desplazamiento, ¿verdad? Por este resultado que vemos aquí, pero que realmente lo que representa no es tanto como una corriente física. En el caso de los capacitores, pues sí, eso es lo que estaba representando, pero de manera más genérica, pues esto más lo que representa es pues cómo cambia ese flujo eléctrico con el tiempo. Y entonces ahora vamos a ver que el cambio en flujo eléctrico con el tiempo pues va a producirme un campo magnético acá en la ley de Ampère, es lo que vamos a encontrar. Y esto no es otra cosa que decir que si el campo eléctrico cambia con el tiempo, pues se me van a producir pues de cierta manera campo magnético. Y podemos ver que ahora, siendo un poquito más específico para un circuito RC, pues el resultado que vamos a obtener, la carga igual a la carga total, o la carga máxima, por 1 menos E elevado a la P por RC. Esto es un resultado que vimos en la discusión de circuito RC. La carga inicial la podemos escribir como C por el voltaje inicial, tal que ahora, derivando con respecto al tiempo, pues podemos encontrar la corriente. Vamos a hacer aquí esa corriente. Y eso va a ser igual a V sub 0 entre R, que esto es resultado de la ley de Ohm también, bien esperado.
Y lo que vemos es que, ¿verdad? Mientras el capacitor se va cargando, pues la corriente en el circuito pues va disminuyendo. Ese resultado ahora lo podemos utilizar para entonces tratar de calcular pues cuánto es el campo magnético que se va a producir en el capacitor, y vamos a escoger un capacitor circular. Sabemos que el campo eléctrico entre dos placas paralelas es la densidad de carga por unidad de área, que es sigma, entre E sub 0. Podemos escribir la densidad de carga como Q entre A. Este sub 0 ahí está de más, este resultado. Y no va. La carga total entre unidades de área. Y entonces pues podemos escribir ahora que este resultado del cambio del campo eléctrico con el tiempo es igual a la corriente entre A por E sub 0. Pero si pasamos el A y el E sub 0 para el lado izquierdo, pues tenemos aquí el flujo eléctrico que estábamos describiendo, o que aparece en la ecuación de Ampere modificada, que era el término del flujo eléctrico. Entonces, multiplicándolo por mi sub 0, me queda entonces que este va a ser el componente que va a generar, que va a cumplir con la ley de Ampere. Así que mu sub 0 por la corriente inicial E entre T RC. Así que para verificar cuánto es el campo eléctrico con el campo magnético, pues vamos a usar la ley de Ampere para calcular aquí el campo eléctrico. Vamos a completar este integral del campo eléctrico magnético, en el lazo cerrado. Y ese lazo cerrado, en este caso el capacitor, pues lo escogemos circular, y vamos de alguna manera pues vamos a tratar de asumir que el campo eléctrico que se va a generar pues va a ser de forma tal que va girando de manera antihoraria. Y esto es verdad, si la corriente va entrando al sistema, pues usando la regla de la mano derecha, pues esperaríamos que la dirección del campo magnético pues se hace de manera antihoraria. Así que podemos entonces calcular el camino cerrado, o el desplazamiento de ese camino cerrado, que no es otra cosa que R por 2pi, la circunferencia del círculo. El campo magnético va a ser uniforme, en espacio, es simétrico. Y entonces lo que encontramos, pues la corriente viene más que una sola dirección, pues lo que encontramos es que mi sub 0, aquí tenemos la corriente inicial, este resultado ya lo teníamos. De aquí, como le había mencionado, lo que me va a salir es la circunferencia del círculo, este lado no ha cambiado, y finalmente lo que obtenemos es que a alguna distancia R, ¿verdad?, donde estemos midiendo ese campo magnético, vamos a tener que si esto, ¿verdad?, estamos tomando como I sub 0, que el campo magnético es I sub 0, mu sub 0, entre 2πr, que esto pues podría ser un resultado bastante normal para un cable como este, ¿verdad? Que no esté conectado a nada. Esto sería el campo eléctrico de un cable aislado, pero en este caso pues hay una dependencia con el tiempo. Sabemos, esta corriente
Realmente esto lo que representa aquí es la corriente del sistema, que es una función del tiempo. Pues tenemos ahora que según la corriente vaya disminuyendo, este campo magnético va disminuyendo hasta que cuando el capacitor se carga por completo, pues este resultado del campo del campo magnético pues va a ser cero. Y eso va a ser, ¿verdad?, a un tiempo muy grande. Y entonces pues aquí podemos ver cuánto era esa corriente, era de 10 amperes. Ahora, para un campo magnético, otra cosa que se puede intentar hacer es tratar de definir una ley de Gauss ¿verdad? Que sea aplicable a campos magnéticos, como la ley de Gauss de campo eléctrico. Y lo que vamos a hacer es que vamos a integrar en una superficie cerrada el campo magnético, y vamos a decir que eso es igual a mu sub 0 por la carga magnética. Y esto es, ¿verdad?, análogo a cómo definimos el del campo eléctrico, y siempre notando que el mu sub 0 y e sub 0 aparecen siempre como recíprocos en las ecuaciones. Si mu sub 0 está en el numerador, en el denominador aparece sub 0. Casi siempre es así. Entonces, experimentalmente, esta carga magnética que estamos escribiendo aquí de manera teórica, experimentalmente nunca se ha encontrado la existencia de esta carga magnética o del monopolo magnético. Es decir, para que exista un campo magnético, y siempre lo hemos visto, se necesitan dos polos o dos cargas, de cierta manera podríamos pensarlo así, magnéticas para que exista un campo. Es decir, no es como un campo eléctrico que tú tener una carguita sola, pues ya ahí tienes un campo, sino que el magnetismo se debe más a la atracción o cuando se repelan dos polos distintos. Y la existencia del monopolo magnético todavía está en debate, y la teoría cuántica pues hasta el momento predice que tal vez algo como el monopolo magnético pues no puede existir teóricamente tampoco. Así que lo que vamos a encontrar finalmente es que el flujo magnético, perdón, la ley de Gauss magnética, lo que se conoce como la divergencia o el campo magnético en una superficie cerrada, pues va a ser cero, y esto es un resultado que va a ser cierto para cualquier campo que sea solenoidal, y eso es que, ¿verdad?, se convierte como esto, así, como rotaciones. Y por lo que va a ser cierto es que si yo cojo esto y lo encierro y lo sumo todo, la parte, ¿verdad?, aquí las partes positivas se me van a cancelar con las partes negativas del otro. Así que en total siempre va a ser cero. Y eso es cierto, ¿verdad?, para el campo magnético, y en general, pues ese tipo de campos se le conoce como campos solenoidales. Ahora, los resultados de que acabamos de ver, es decir, la modificación que se le hace a la ley de Ampère, y junto, con la ley de Gauss para el campo magnético, Maxwell las resume todas como las ecuaciones que aparecen aquí, y entonces pues se le conoce como las ecuaciones de Maxwell, a pesar de que, ¿verdad?, hemos visto que han sido diferentes personas las que las han estudiado, porque Maxwell, con estas 4 ecuaciones, fue que él teorizó o que formuló, ¿verdad?, que combinando estas ecuaciones era fundamentalmente posible describir una onda donde los componentes que oscilaban y se transportaban eran campos eléctricos y magnéticos, y eso es a lo que se le conoce como una onda electromagnética.
Y aquí vemos en resumen todas las ecuaciones que aparecen ahí, la de Faraday, la de Gauss magnética y la ley de Ampère con su modificación. Entonces, ¿sí ve? Producción electromagnética. Ahora, para producir un campo electromagnético, una forma de hacerlo, hay procesos cuánticos por los cuales estos se pueden producir, como scattering y otros procesos así, excitación de electrones o de moléculas, también se escucha mucho, absorción de energía, y toda esta cosa. Pero para nosotros, que no vamos a estar examinando eso, una forma bien interesante que podemos producir un campo eléctrico oscilando, que verdaderamente pues eso es lo que representa un campo electromagnético, porque como vimos pues el hecho de que tú tienes un campo eléctrico oscilando con el tiempo pues va a generar un campo magnético que oscila con el tiempo también, fue el resultado que vimos con la modificación de la ley de Ampère con el flujo eléctrico. Entonces vamos a ver que si tenemos una carga que está quieta y la comenzamos a oscilar hacia arriba y hacia abajo, vamos a ver que esto va a producir un campo electromagnético. Y lo que va a estar pasando, originalmente tenemos esta carga aquí quieta y la movemos hacia arriba, y si pueden ver, el campo va siempre a ir en dirección radial. Y lo que observamos es que cuando sube el campo hasta cierta distancia, y esta distancia va a ser, ¿verdad? La velocidad de la luz por algún tiempo, pues hasta esa distancia se le va a haber informado, ¿verdad? Informado tal vez no es por la palabra, sino que el campo eléctrico pudo haber respondido al hecho de que la carga se movió. Pero va a haber algún momento donde esta carga, perdón, el campo eléctrico a una distancia tal vez un poco lejana, es como si todavía la carga estuviera en su posición original. Entonces, como el campo eléctrico es continuo, lo que vemos es que se va a generar unos campos eléctricos, y no estoy dibujando el lado izquierdo, pero pasará lo mismo acá. Aquí lo que va a suceder es que, si ven, este campo, pues se va a generar uno aquí que va a ir en dirección como formando como un arco o algo por el estilo. Y vemos que desde arriba, si volvemos a bajar la carga hasta el medio, lo que va a suceder es que ahora igual el campo, todavía van a haber lugares donde él va a pensar que la carga tan siquiera se ha movido de aquí, de su posición original, y esto pues, obviamente una distancia más lejito, y va a haber algún espacio donde también pues se va a estar respondiendo a donde estaba el campo ahorita, que era por acá arriba. Es decir, que entonces ahora pues se tiene que generar este campo que viene en esta dirección, ¿verdad? Esta ondulación aquí, para que vuelva a conectar con el campo que viene saliendo de la carga. Y así sucesivamente, si bajamos otra vez, pues lo que va a pasar es que pues el campo va a querer quedarse a este nivel, está un poquito más alto, pero como hemos movido la partícula, pues el campo lo que hace es que pues entonces ahora pues para conectarlo tiene que tirar este lazo un poquito más largo, y si lo volvemos a traer hasta el centro, lo que vamos a observar es que ahora es como, ¿verdad? El campo estaba acá abajo, pero lo subimos, así que él estaba aquí, estaba acá abajito, y lo que hicimos fue que lo subimos, y entonces ahora pues otra vez está en la posición original, así que esta era a una distancia donde todavía no se ha enterado que la partícula se ha movido. Ya regiones donde se enteraron que la partícula subió en algún momento, volvió a bajar,
bajó y ahora pues ha vuelto a subir. Y si se dan cuenta, pues esto parece como un sinusoide y es porque según esto se va moviendo es como un oscilador armónico que es como un sinusoide, pues también la onda que se me va a generar aquí en la ondulación en el campo eléctrico también va a ser como un sinusoide. Y la velocidad, como les dije, a la que se propaga esa perturbación, que es lo que se está generando aquí, esto es una perturbación en el campo, pues va a ser igual a la velocidad de la luz, a la velocidad a la que la información se transfiere para esta onda. Y entonces, pues, finalmente lo que encontramos, recordando ese resultado de la ley de Ampère modificada, para el capacitador, es que si tenemos un campo eléctrico que oscila, pues vamos a tener un campo magnético, obviamente que sea perpendicular, que oscile también. Y a esta combinación es lo que se le conoce como el campo electromagnético, que muchas veces lo vemos así. Y nada, lo que representa es una onda que va viajando en esta dirección, le llamamos X. Y bien importante que en la dirección donde se está oscilando no se produce campo, campo electromagnético tampoco. Aquí en esta dirección de oscilación pues no se produce ningún cambio, porque genuinamente pues lo que se va a hacer es que se va a subir y bajar, pero no se van a estar generando ondulaciones como esta, y el campo no va a cambiar, no se va a estar ondulando. Este resultado pues es más simplemente algo visual, pero sí es como se propaga ese campo electromagnético. Y si quieren jugar un poco con una simulación que es mucho más bonita que estos dibujos, pues les dejo este enlace que es de la Universidad de Colorado. Ellos tienen una simulación para jugar con una carga eléctrica donde la pueden poner a oscilar, moverlo ustedes mismos y ver cómo el campo eléctrico pues responde a esos disturbios que se le hacen a la partícula y generan ondas electromagnéticas y las diferentes ondas electromagnéticas que se pueden generar. Simplemente para resumir, el hecho de que esa partícula se esté moviendo así o de una manera u otra, esas ondulaciones al campo eléctrico siempre se van a generar cuando hayan aceleraciones envueltas. Así que el hecho de que existen ondas electromagnéticas o radiación es porque hay una carga eléctrica que está siendo acelerada.